Bueno, bienvenidos diputados y diputadas de este parlamento. Su parlamento no es política podcast. Bueno, aquí está con nosotros el autoritario de Tito Alves y el nefasto de Julio Sánchez. Y hoy tenemos un verdadero diputado. Este sí es diputado, no es un diputado de mentiras como nosotros en este parlamento, y es el diputado de la Asamblea Nacional, ex gobernador del estado Mérida, ex ministro de la República Bolivariana de Venezuela y también diputado parlamentario del Parlamento de Sudamérica, del Parlasur. Si no me equivoco, William, si me puedes corregir, con nosotros William Dávila. Bueno, imagínate tú cómo va a ser este programa entre autoritaristas, entre un autoritario y un nefasto. No va a ser fácil. Pero es un poco difícil, pero bueno, ya tienes la experiencia de llevarte un microfonazo por algunos nefastos, más nefastos que yo, cuidado pues. Entonces, bueno, vamos a intentar llevar esta sesión. Hoy vamos a estar hablando sobre los profesionales de la política. Así es. Y bueno, sí. y luchando contra autoritarios aquí. ese también, más autoritarios que Tito. Sí. Porque Tito no manda ni en su casa. Cuidado con eso. Entonces, bueno, William, antes que nada, antes de empezar esta sesión del Parlamento, ¿es William con S o sin S? Porque de parte del Departamento de Comunicaciones, del Ministerio de Comunicaciones, del podcast, tenían esa confusión. Con S. Es un lío que he tenido yo, porque la partida de nacimiento mía aparece con S, pero a mí se me perdió la partida de nacimiento porque yo había nacido en Cabimas y se quemó la prefectura y hasta ahí llegó la partida de nacimiento. Y de ahí para adelante alguien hizo en un justificativo William sin S. Entonces, en varias candidaturas me inscribía sin S. Y después entonces con S. Un lío de eso, pero es William con S. Es importante recalcarlo. Diputado, hoy queremos tocar un tema que al final nos incumbe a todos y es la participación política tanto de jóvenes como de personas quizás no tan jóvenes, pero que llevan una vida haciendo política y que son fundamentales para el desarrollo democrático de todos nuestros países, ¿no? Queremos hacer una pregunta. ¿Desde qué edad usted hace política? ¿A qué edad se interesó por lo público, se involucró por la política? Mira, yo estudiaba en el Liceo Libertador, bueno, una pila de años atrás, pero tendría yo de 15 años. Estudiaba bachillerato, pues yo me gradué de bachillerato creo que fue de 17 años, algo así. Sí, a los 11 años. Me fui, 11 o 12 años me fui para Maracaibo a oír un mitin en la campaña del 63. Yo tendría 11 años, 12 años o más, no sé, pero era Wolfgang Larrazábal candidato y yo me fui para allá. Y yo recuerdo que mi papá y todos, bueno, ¿y dónde se fue este muchacho? ¡Qué carrizo! Y aparecí yo en el Teatro Baral en Maracaibo. Y hablando yo con Wolfgang Larrazábal, imagínate tú. Cuando llegué a la casa lo que me dieron fue una pela. Entonces, bueno, ¿usted cómo se fue sin permiso? Y no sé qué, y aquel zaperoco. Pero desde entonces yo me metí, después en el Liceo Libertador me metí en el centro estudiante. Y esa era una época en donde, bueno, los líos eran grandes. Se enfrentaba uno, bueno, contra la policía, plomo va y plomo viene. Y entonces yo formaba parte de un comité de dirigentes de educación media, que teníamos vinculación con la Federación de Centros de la ULA de esa época, y eran los tiempos en que la izquierda era muy fuerte, y bueno, todo el mundo andaba en eso, pues, y cuanto lío había en la calle, uno estaba, y yo me paraba a dar mítines encima de un carrito de la UEP, frente al Liceo Libertador, y bueno, yo me gradué de bachiller en el año 68 me gradué yo de bachiller.
y yo formaba parte del centro de estudiantes, aunque ahí habían eliminado el centro de estudiantes, entonces crearon una asamblea estudiantil. Entonces yo formé parte de la asamblea de estudiantes. En esa época, los líderes que habían, yo recuerdo que estaba Héctor Alonso, por Acción Democrática. Yo no era de AD en ese momento. Yo era un muchacho, estaba con la izquierda. Y había uno de Copey que era el hermano de Londonucete, que después fue gobernador. Y todos esos líderes que después fueron tipos que algunos incluso estuvieron con Chávez en esa época. Pues. Y después entré yo a la universidad. Yo me gradué muy joven, yo me gradué de 20 años de abogado. Y formé parte del centro de estudiantes de la Facultad de Derecho. Y en aquella época hubo manifestaciones en Mérida. Gobernaba, creo que el doctor Briceño Ferrini, que era de Copey. Y se armó un zaperoco y mataron a un estudiante que se llamó Carlos Bello. Y se armó un lío. Y yo recuerdo que entonces yo estudiaba primero, segundo año de Derecho, algo así. Y Germán Briceño era profesor de la universidad. Y el secretario general de gobierno, que era López Oliver, también era profesor de la universidad, y fue Álvarez Paz por la Comisión de Política Interior del Congreso a hacer una investigación. Y yo recuerdo que yo me paré enfrente del escalinata de la Facultad de Derecho, de la vieja facultad, y me opuse a que los tipos entraran, y pedí que sacaran a Briceño Ferrini. Él daba clase, que no podía seguir dando clase. Bueno, un zaperoco. Y no dejé entrar a Álvarez Paz. Y entonces imagínate tú, en esa época uno gritaba era Cuba sí, Yankees no. Y en contra de la invasión de Camboya. Imagínate tú esa vaina en esa época. La invasión la guerra de Vietnam. Esa era la lucha de esa época de uno. Exacto, porque era una izquierda muy romántica en ese momento. No se tenía el... Sí, era la época en que estaba la Revolución Cubana. Entonces la izquierda y los estudiantes y las universidades, todos estaban en ese rumbo. Pero yo después, ya estudiando Derecho, como en cuarto, quinto año de Derecho, yo me inscribí en Acción Democrática. Ok. Hizo usted muy bien. Bueno, imagínate tú ser adeco en la Universidad de los Andes en medio de un lío donde la izquierda era poderosa. Claro. Y por el otro lado estaba Copey, que Copey era muy fuerte también. Entonces AD estaba más disminuida porque la juventud se había ido con el MIR. En la división que tuvo AD en esa época, ¿no? Sí. Muchos jóvenes se fueron con el MIR. Y eso sucedió en muchas partes del mundo. La influencia de la Revolución Cubana en Europa, en todas partes. Se creó, tú sabes, ese magnetismo de Fidel Castro, del Che Guevara. Vino la época en que mataron al Che Guevara en el año 67 en Bolivia. Y nosotros salíamos a la calle a protestar por el asesinato del Che Guevara. ¿Y qué te puedo decir? Yo tendría ahí 16 años, una cosa así. Le queremos hacer una pregunta. Si usted no hubiese escogido la política, ¿en qué cree que se hubiese involucrado? ¿Qué estuviese haciendo ahora si no fuese político? Mira, estaría metido en el campo financiero porque yo estudié mucho finanzas. Yo tuve la posibilidad de irme al exterior por el programa de beca Gran Mariscal de Ayacucho cuando me gradué de abogado. Yo me gradué de abogado en el año 74, más o menos me gradué. Y entonces fui beneficiario de un programa de beca y yo me fui a estudiar más corporate law, corporate finance, environmental law, international business transactions en la Universidad de Columbia. Tuve la posibilidad en Nueva York. Y yo me hubiera dedicado a eso, porque incluso cuando hice mi posgrado, hice mi máster en leyes, tuve ahí como 4 años, me ofrecieron trabajo para quedarme, hacer incluso el Bar Association, es decir, integrarme al gremio de abogados de Nueva York, presentar mis exámenes y cosas, y ya iba a eso, ¿no? Pero en aquella época, te estoy hablando desde el año 78, los venezolanos no nos quedábamos afuera, regresábamos. Y ya eran 4 años y yo decía, no, yo me voy. Y bueno, cuando llegué a Caracas, pues entonces entré a trabajar en el Grupo Polar. Yo me había ido a especializar en cuestiones relacionadas con bolsa de valores, mercado de capitales, ese tipo de cosas. Y yo vine a trabajar sobre eso, ¿no? Pero estaba, tú sabes, el gusanito de la política. Que había quedado de la lucha del Liceo Libertador. Sí, porque a mí que yo hacía esas actividades. Entonces yo iba al vigía, porque había la lucha interna de AD en esa época, ¿no? Y entonces yo me metí al vigía
y hacía actos, hasta me iba yo con el avión de la empresa en donde yo trabajaba y hacía actos en el Vigía, y al lunes estaba trabajando a las 8 de la mañana en el trabajo que me correspondía. En ese tiempo fue, vamos a decir, de años 79, 80, 81, 82, y en el año 83 yo soy contralor de la campaña de Jaime Lucinche y me retiré de todo. Y esa no era una actividad paga donde iba. Cuando a mí me dijo el presidente Lucinche, yo quiero que tú seas el contralor de mi campaña, pero tú sabes que eso es gratis. Digo, no, tranquilo, yo soy ADECO. Y fui a renunciar al trabajo mío. Y lo que era jefe mío, que era el presidente del Banco Provincial, que era un banco de la división financiera de la Polar. Primero era el Banco Continental, pero el Banco Continental lo compró el Banco Provincial. Y yo pasaba al Banco Provincial, sí, yo iba a ser un alto ejecutivo. Llegué y les dije, no, yo me toqué porque el partido me llama. Pero bueno, la política no puede ser, si tú tienes aquí todo, ¿qué vas a hacer tú allá? No, pero yo soy ADECO, me voy para allá y dejé toda esa vaina, me fui. Y les dejé toda la guarandinga esa y me fui. Y entonces era contralor de la campaña de Jaime en el año 82, y cuando él ganó las elecciones presidenciales me nombró gobernador del estado. Y desde entonces, bueno, me metí más de lleno, pues hasta el sol de hoy. Pues. Yo creo que también en cierta medida esa vocación política se ha ido perdiendo. Y no, digamos, en la oposición tampoco podemos decir que en la oposición no existe la vocación política, pero sí se ha tenido esos problemas. Y en el chavismo, pues aún más se ha visto. Quizás al principio sí vivían con ese pensamiento de izquierda, de idea, pero que actualmente esa vocación ya no existe. Lastimosamente pasó de ser vocación política a ser oportunismo político en muchos casos. Mira, yo creo, mira, porque yo lo veo por los jóvenes hoy día, son muy, vamos a decirte, muy efectivos, ¿no? Y hay que ver la cantidad de jóvenes que han matado aquí en Venezuela, por la política, porque han sido perseguidos por esta dictadura. Pero uno tuvo una oportunidad. Y es que como no teníamos tanto marketing y no teníamos tantas facilidades ahorita de redes, pues teníamos que prepararnos mucho. Teníamos que leer y cursos de formación, etcétera, ¿no? Entonces uno tenía como mejor discurso porque le tocaba a uno meterse en la política. Hoy día, los jóvenes tienen más oportunidades de difundir el mensaje por todas estas vías. Es como más fácil, más práctico, y a veces entonces las oraciones, las construcciones de los statements son muy cortos, lo que no sucedía en esa época, que uno tenía que hablar para decir una cosa, entonces teoría tal, teoría X lo otro. Pero era una época donde uno se formó. Eso no se ha perdido, aún con estas variedades tecnológicas. El joven hoy día en política tiene que estar preparado. Y tiene que estar preparado porque cuando le llegue el momento, tiene que salir para adelante. Y tiene que impactar de una vez. ¿Me entiendes? O sea, le tocó dar un discurso. Oye, deslumbra, porque no hay una segunda oportunidad. Es el momento en que llega. A mí me llegó, tuve la suerte, como les dije, me había preparado. Entonces yo vi otras visiones. Me tocó vivir en Nueva York, en Boston, en otros estados, salí a otros países, entonces tuve una visión rápida de muchas cosas. Hasta fui a Cuba, porque yo trabajaba entonces, como les dije, en la banca, y entonces el banco tenía relaciones con el Banco Central de Cuba por las transacciones que se hacían, y yo fui a Cuba, y me di cuenta de lo que era la revolución cubana, o sea, una revolución del poder, pero la gente cada día se deterioraba más en sus condiciones de vida, y no había pluralidad política. Eso no es lo que yo quiero para mi país. Entonces uno va como cimentando sus principios y va viendo otras perspectivas. Hoy día la diáspora venezolana, que está compuesta mayormente por muchos jóvenes, nosotros no tenemos por qué estar recurriendo el día de mañana al Banco Interamericano o al Banco Mundial o a grandes universidades, porque son muchos los jóvenes preparados que si están aprovechando el tiempo afuera, al regresar al país, ahí tenemos un capital humano extraordinario, porque son muchos los jóvenes que a lo mejor hoy día
están estudiando en grandes universidades del mundo o están trabajando o están desarrollando experticia. Esa Venezuela la vamos a necesitar. Por eso Venezuela tiene ahorita una posición privilegiada, porque la diáspora venezolana, los que han salido por razones políticas, persecuciones, etcétera, esto que ustedes están haciendo, que no lo teníamos nosotros en una época atrás, que ustedes pueden hoy día intercambiar opiniones, llevar diversas personas y escuchar opiniones, ese es un capital humano extraordinario, lo que llama un capital social, que tiene Venezuela, que una nueva Venezuela, cambiando este sistema que tenemos hoy día en Venezuela, va a ser rápidamente exponencial su desarrollo. Eso es fundamental, y más para los millones de jóvenes venezolanos que han salido de Venezuela en búsqueda no solo de un mejor futuro, sino de formación, capacidades, etcétera, y que yo creo que hay que ser muy gratos también con el mundo y con los países que le han abierto las puertas. Otro punto importante que yo quería comentar es el tema que coincidimos plenamente en lo que tú comentabas sobre el tema de la formación política, ¿no? Nosotros en Latinoamérica, y hablo en Latinoamérica porque pareciera ser un problema regional, y es que las personas piensan que el mejor político es el que más grito pega, el que más personas concentra en una plaza, etcétera, cuando al final, como tú bien decías, el mejor político es quien sabe gestionar, es el arte de transformar las realidades. Y eso en Latinoamérica yo creo que tenemos que recuperarlo, y yo creo que nuestra generación y también la generación suya, porque al final es necesario el apoyo intergeneracional, el apoyo de absolutamente todas las generaciones. Trabajemos en conjunto para recuperar el valor de lo que realmente es política, ¿no? Nosotros vivimos en Europa y podemos ver el contraste de lo que es la política europea de la política latinoamericana. Evidentemente, quizás yo también le cambiaría un poco a la política europea, porque siento que está un poco despegada de la realidad de las personas y está un poco lejos de las personas. Sin embargo, a la política latinoamericana creo que también le hace falta, de cierta manera, volverle a dar seriedad a la política, ¿no? Y entender de una vez por todas que el mejor político no es el que más gritos o más... O actualmente el que podemos decir no es el político que tenga más seguidores, o el que tenga más likes, o el que tenga mejor posicionamiento en Twitter. Claro. Es el que mejor, mejor preparado esté y mejor sepa y que mejor preparado esté para esa oportunidad, como lo decías tú, diputado, cuando llegue la oportunidad de saberla aprovechar. Y eso es lo que hay que ver y reflexionar en la política latina. Tuve la suerte, como tú dijiste al principio, yo llegué a ser gobernador, tenía 31 años. Igual hubiera metido la pata, porque imagínate tú 31 años, oye, ese mujerero que gobernador con poder, 31 años, joven, imagínate. Me hubiera dedicado, tú sabes, Playboy, a lo que da el poder, y hoy día ni siquiera a lo mejor ni tendría amistades en Mérida. Tuve la suerte que me llegó el momento. Claro, yo no venía, ya les dije a ustedes la actividad que había tenido previamente, pero me tocó. Y yo recuerdo que existía un embajador de los Estados Unidos en Caracas, se llamaba Charles Landau. Hoy el hijo de él creo que es el embajador de México. Ese señor me quiso a mí mucho. Y yo me lo llevé a Mérida para que con el PNUD a ver cómo reformábamos el Estado y todo. Pero yo traía ideas, entonces yo aproveché lo que ya tenía de formación para hacer algo positivo. Entonces, me llegó el momento de esa formación, de ese capital que yo había logrado, de ese avance cognoscitivo de las cosas, bueno, y lo hice medianamente bien ahí, después volví a ser reelecto y saqué, por ejemplo, proyectos novedosos como yo quería crear en Mérida un Silicon Valley, con la ley de la zona libre, científica y tecnológica, quería desarrollar lo que hoy día hablamos de Internet. Te estoy hablando del año 85. Bueno, 84, 85, hablar de eso era, bueno... Era totalmente revolucionario. Y yo recuerdo que yo entendí el concepto de lo que venía, y después cuando fui gobernador más tarde, en el año 95 electo, desarrollamos el primer cibercafé en Mérida. Desarrollamos todo un proyecto tecnológico donde queríamos, vamos a decirte, sacarle, como llama, valor de trabajo al capital universitario de los 40,000 estudiantes que existían en Mérida,
cómo le damos valor tecnológico de mercado, crear un nuevo software. Me reuní con Bill Gates. Yo lo conocí a él. Y yo fui a Washington, en Seattle, con un proyecto que era precisamente el de la zona libre cultural, científica y tecnológica, y yo le planteé. Y yo conocí ahí a Fox, que era gobernador de Guanajuato, que iba con un proyecto similar al mío, para los efectos de cómo podíamos desarrollar un software para niños con diversidad funcional en Mérida. Y como Microsoft no desarrolla herramientas, no desarrolla hardware, sino ellos son más en software, él me lo dijo a mí. Me dijo, yo no te puedo ayudar en computadoras porque esa no es el área nuestra, pero te puedo poner en contacto con alguien. Pero vamos a desarrollar este programa de software para que sea Mérida la capital de software para niños con diversidad funcional para toda América. Y yo le dije, hecho. Mira, y tú podrías decir tres factores, 3 puntos que creas determinantes para ser un político de carrera. Ya hablamos de la experiencia en la política pública, de estar formado, de aprovechar la oportunidad. Mira, primero que tenga mucha disciplina. Si te vas a dedicar con pasión, te vas a dedicar con pasión a la política. Segundo lugar, no debes alejarte de la gente. Lo que tú decías hace rato del político europeo, de la política europea. No puedes ser tú distante de las necesidades. Y en tercer lugar, sí hay que estar preparado. Vamos a decirte, trabajar en equipo, pues, estar preparado para trabajar en equipo y saber escoger los mejores colaboradores para desarrollar incluso un proyecto político. Hoy día, con las redes, con todos, con este boom de comunicación digital de producto de la pandemia, yo te digo, cuando yo escuché hace 4 o 5 meses la palabra Zoom, yo decía, ¿qué será eso? Y el Instagram Live, ¿qué será eso? Bueno, ya hoy día, mira, para que vean cómo somos nosotros los venezolanos. Una de las tesis, uno de los proyectos que yo estuve trabajando desde la Asamblea Nacional era la tesis del Parlamento abierto. O sea, cómo hacer que la comunicación política digital, cómo hacer que tú como representante te estés comunicando con tus electores y recibir de los electores tus insumos para modificar propuestas o para desarrollar políticas. Bueno, eso era novedosísimo. Comenzamos a trabajar en eso en 2017, 2018. Bueno, ahorita con el tema de la pandemia, Venezuela, para que ustedes lo sepan, la Asamblea Nacional, toda perseguida como nos tienen, no hemos dejado de sesionar una semana. Diputado, teniendo esto en cuenta que usted, bueno, los 3 puntos importantes para un político de carrera, evidentemente también existen aquellos políticos que nunca en su vida han hecho política y que caen como paracaidistas en algún puesto o como candidatos, ¿no? Entendiendo estas dos partes, estos dos ramos, o sea, los políticos que podemos decir de carrera y los políticos paracaidistas, ¿nos podría dar un ejemplo bueno de un político paracaidista y un ejemplo malo de un político de carrera? Bueno, mira, la verdad es que no me gustaría personalizar, porque son tantas experiencias que yo he tenido de gente que he conocido que yo pudiera decirte políticos de carrera. Rómulo Betancourt. Yo creo que Rómulo Betancourt es un ejemplo de un hombre que se preparó y entendió su momento. Él entendió la boca del lobo que era el comunismo, y en esa época de él desarrolló un proyecto que, si bien es cierto, era un proyecto de una izquierda venezolana, no era comunista ni tampoco era de derecha, y enfrentó a los dos y los dos lo enfrentaron a él, porque hasta un atentado le hicieron. Y él comprendió que no solamente era un proyecto personalista, sino que tenía que tener seguidores y tenía que tener organizaciones, y por eso él funda un partido que es Acción Democrática. Más allá de las fallas, de los defectos, de la corrupción y de las cosas que ha tenido la política, y que AD no ha estado ausente de esas tragedias, Rómulo Betancourt para mí hoy día sigue siendo el gran visionario de la política venezolana. Oportunista, tú lo ves el caso de Hugo Chávez, porque Hugo Chávez se aprovecha de la democracia para darle un golpe tal cual caballo de Troya. O sea, él llega por la democracia, el Consejo Supremo Electoral de la época
del año 98 le reconoce su victoria, cuando era un Consejo Supremo Electoral que pudo haberle desconocido la victoria porque se hubieran puesto los partidos, tú sabes, le hubieran hecho alguna trastada. Y sin embargo, le reconocieron su victoria. Llega al poder y lo primero que hace es desmontar la democracia y destruir el país, que es lo que tenemos en estos 25 años. Muchos de ustedes están afuera por la catástrofe económica y social que vivimos. Ahí tenemos nosotros dos ejemplos. El uno construyó, el otro destruyó. El uno construyó una democracia para que todos pudieran tener posibilidades. El otro lo que hizo fue destruirla para que todo el mundo tuviera que irse fuera del país para tener oportunidades de vivir mejor en cualquier circunstancia, en cualquier parte del mundo. Bueno, entonces, ya que estás tocando el tema del padre de la democracia, Rómulo Betancourt, para muchos, para otros, bueno, lo ven como alguien que traicionó a sus antiguos compañeros, otros, pero yo creo que generalmente los venezolanos ven a Rómulo Betancourt como eso, como el padre de la democracia. Suponiendo que esos personajes políticos, históricos, fundamentales para la historia de Venezuela, hubiesen estado en esta actual época, en la época que muchos la denominan la época 2.0, ¿qué plataformas crees que hubiesen usado los siguientes personajes que te vamos a decir? Carlos Andrés Pérez. Es un tipo de avanzado. Yo creo que él hubiera entendido el momento. Ok. Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jaime Lucinchi. Y las redes sociales que te colocamos como opción son las siguientes: Instagram, Facebook, LinkedIn y Tinder. Mira, yo creo que Cap hubiera utilizado mucho el Instagram Live. Creo que Betancourt se hubiera ido por el Facebook. Rafael Caldera se hubiera ido por el LinkedIn. Hubiera hecho una red cualitativa allí. La otra que me dijiste, ¿cuál es? Bueno, la otra aplicación es una aplicación que se usa para encuentros con personas, conocer personas, etcétera, que se llama Tinder, que es muy usado ahorita por los jóvenes. No sé. Posiblemente de nuevo, quizás Carlos Andrés, ¿no? Jaime a lo mejor hubiera sido más bien un hombre de Facebook. ¿De Facebook? Sí, yo creo que hubiera sido más hombre de Facebook, de correo electrónico. Pero ahora que tocas ese tema, supongamos que CAC, hubiese estado en esta época, o que mejor dicho, que las redes sociales hubiesen llegado ya en la época en la década de los 90. ¿Crees que CAC, el mensaje de Carlos Andrés Pérez hubiese llegado más, digamos, más de manera más directa a las bases si hubiese usado estas redes sociales, si hubiese tenido estas herramientas? Probablemente, pero fíjate tú, yo creo que CAP cometió el error de no convertirse él en el propio vocero de su proyecto. Y él creo que confió mucho en líderes o en su tecnocracia, gente muy preparada, gente que hoy día vemos, Moisés Naim, son gente de primera, pero era un problema político y faltó la comunicación política. Hoy día, para que tengamos claro, la comunicación política es una disciplina que se ha venido desarrollando básicamente 10 años para acá, que no es lo mismo que el marketing político. Es cómo saberle tú decir a la gente las cosas, cómo manejar la crisis, los expertos en el manejo de crisis. Esas son nuevas disciplinas que se han venido desarrollando incluso a nivel universitario. Hay universidades especializadas en esa materia. Diputado, ahora queremos hacer una pregunta, ¿no? Queremos que le dé un consejo, ¿no?, a un joven latinoamericano en general. O sea, no un joven venezolano, sino un joven latinoamericano, teniendo de cierta manera en cuenta el contexto de toda nuestra región. ¿Qué consejo le daría a un joven que se quiere involucrar en política en Latinoamérica? Que se metan en política. Lo peor que puede hacer es dejarle el espacio solamente a los mediocres. Métanse en política preparados, formados. No olviden a la base social lo que acabo de decirles. La gente necesita mucho en América. Ahorita con la pandemia, la pobreza puede crecer. Yo creo que pudiéramos llegar otra vez a 280 millones de latinoamericanos en pobreza. Hay mucho caldo de cultivo para el populismo. Y el populismo es nefasto.
es nefasto. Es verdad. Los fenómenos del populismo todavía, los fantasmas del populismo todavía siguen vigentes, siguen vivos. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen que involucrarse en política, se tienen que preparar en política, aprovechar obviamente todos estos mecanismos que estamos hablando de comunicación alternativa, desarrollar habilidades de comunicación política, meterse en los partidos. Hay que rescatar los partidos políticos. Sí, porque al final... Y creo que es importante ese mensaje porque los jóvenes no entienden que los partidos políticos hacen parte fundamental de las democracias y de nuestros países. Muchos jóvenes reniegan de los partidos, muchos jóvenes no se quieren involucrar y al final no entienden que son los partidos políticos que de alguna u otra manera le dan sentido a la vida política y a las tomas de decisiones en nuestros países. Sí, y al final ninguna democracia termina siendo suficientemente fuerte. Exactamente. Yo creo que eso es un labor y un trabajo de nosotros. Y un ejemplo que tenemos de que ninguna democracia es suficiente. De tú nefasto y autoritario. Oiga lo siguiente, por no meterse en los partidos por la antipolítica, mira la broma que tenemos en Venezuela. Así es. Y mira los problemas que tenemos todavía en América. Hay que meterse a los partidos. Y no es un tema generacional. No es un tema de viejos contra jóvenes o de jóvenes contra viejos. Yo he visto jóvenes que son más viejos que el Carrizo. Y hay viejos que de verdad son tipos de avanzada. Esto no es un tema generacional. Es más, fíjate tú. Aquí viven criticando a Guaidó y decían que bueno, ¿hasta cuándo los viejos? ¿Hasta cuándo los políticos? Denle chance a las nuevas generaciones. Bueno, Guaidó tiene 37 años de edad y lo critican a veces los mismos jóvenes. Es verdad. La gente es muy ingrata. Sí. Bueno, ahora vamos a entrar a una sección que nosotros hemos bautizado un poquito de por favor, y en esta sección nosotros... Para eso debemos darle inicio y aprobar el inicio de esta sección. Para eso le pedimos a todos los diputados y diputadas acá presentes que aprueben el inicio de la sesión con la señal de costumbre. Aprobadísimo. Faltó el diputado Will. Faltó el diputado. Listo, votó. Bueno. Bueno, queríamos hacerles una serie de preguntas que contestara lo más breve posible, porque bueno, son preguntas de respuesta medianamente simples. Queríamos hacer una pregunta. ¿Cuántas camisas de vestir tiene usted en su armario? Tengo 10. 10. Caramba. Es que no hemos visto el primer político que salga con franela. Solo con t-shirt, como se le... Sí, con franela. 10 solamente. O sea que ya las has usado en todas las sesiones. Tengo 10 camisas, pero también tengo camisas casuales. Okay. O sea, de vestir, tú sabes, la costumbre merideña de vestir es el de la corbata y la cosa, ¿no? Yo también tengo camisas casuales. Otra de las preguntas que queríamos hacerle, teniendo en cuenta ejemplos y países como Uruguay, Países Bajos, Canadá, ¿qué tan cerca cree usted que Venezuela está de legalizar el cannabis? Yo sé que evidentemente la realidad de Venezuela ahorita es otra. Venezuela tiene otras prioridades, pero teniendo en cuenta de que, bueno, que ya estamos en una nueva Venezuela, que logramos la libertad de Venezuela, que sabemos que, bueno, y tenemos la esperanza que va a ser muy pronto, ¿qué cree usted o qué tan cerca estaría Venezuela de la legalización del cannabis? ¿La legalización de la marihuana? De la marihuana. Sí. Ok. Mira, Uruguay lo legalizó. Sí. Yo no he visto aquí un movimiento fuerte en ese sentido, te lo digo. Yo creo que también la mente del venezolano está ocupado en cosas más importantes. Sí, yo no veo de eso un tema, vamos a decir, de luchas en la calle. No, yo creo que la legalizan y el venezolano es muy, parece mentira, pero nosotros los venezolanos somos muy liberales en muchos aspectos de esa naturaleza, ¿no? Bueno, otro tema delicado quizás para muchos, que es, bueno, más para nosotros, por lo menos yo que soy andino, William también, tú, bueno, eres de Caracas, tal vez los caraqueños son un poco más, pero es verdad, lo que dice el diputado William es verdad, los venezolanos a ciencia cierta somos muy liberales, pero ¿qué opinas del matrimonio igualitario? ¿Existe un proyecto de ley en la Asamblea Nacional? Mira, tú sabes, ahí no se ha presentado proyecto de ley. Incluso cuando estaba yo en la Asamblea, no sé por qué nunca se presentó. Pero yo te digo una cosa, cada quien tiene
el derecho humano de vivir como mejor le plazca y como mejor considere. Yo lo que pienso ahí que hay que ver la consecuencia legal, porque el término, vamos a decirte, en el caso de los hijos y eso, y sobre todo las transmisiones hereditarias de los bienes. Por eso es necesario que exista una regulación legal de las uniones de hecho. Y yo no me enrollo con eso, te lo digo, yo eso lo respeto, te lo digo de verdad. Y si a mí me toca apoyar eso, yo lo apoyo. Yo no me enrollo en eso. Claro, cada quien, ante Dios, acuérdense que ante Dios y ante nuestra religión, el único matrimonio es entre un hombre y una mujer, desde el punto de vista católico, de la religión. Tampoco tú puedes entonces pelear contra Dios porque Él tenga disposiciones espirituales al respecto. Pero no me enrollo si hay un matrimonio. Es más, yo he tenido amigos así que se casan. Y yo no me enrollo. Es más, me invitan a su casa y yo voy. Bueno, como quien dice, a mí no me importa si se casa hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer. Lo que me importa es que me inviten para el bonche. Así que eso es lo importante en este caso. Ahora, que no se metan en rollo. Bueno, o sea, porque también hay una cosa, tienen que respetar a los que no piensan igual. Claro, exacto. Y a veces esa es una comunidad a veces bien fregada, ¿no? Sí. Porque si tú dices algo que no les gusta, te caen a palo, ¿no? También tienen que respetar que hay diversidad de opiniones. Ahora, vamos con una ronda de preguntas rápidas. Solamente te vamos a dar 2 opciones y vas a escoger una. Entonces, estas serían las preguntas rápidas. ¿Simón Bolívar o Francisco de Miranda? Bolívar. ¿Rómulo Betancourt o Rómulo Gallego? Betancourt. ¿Ser gobernador o ser diputado? Gobernador. ¿Socialismo o capitalismo? Capitalismo. ¿Trump o Biden? Me ponen a pensar, porque como ahorita está tan ecléctica la cosa ya, porque no se sabe quién ganó. Bueno, por solidaridad con Venezuela, pues ha sido Trump. Sí, sí. ¿Y elecciones o intervención militar? ¿O intervención humanitaria? Mira, en este momento en que vivimos en Venezuela, intervención humanitaria. Ahora una pregunta para cerrar esta sección. ¿Tienes aspiraciones presidenciales? Sí, todo político las tenemos. Muy bien. Bueno, ahí ya tendríamos el segundo merideño en la presidencia de Venezuela. El primero fue Ignacio Andrade. Los que están viendo este video pueden colocarle pausa y buscar quién fue Ignacio Andrade. Fue el único presidente hasta ahora merideño. Luego vino Cipriano Castro y toda esa generación de andinos toda en el la dinastía andina hasta el año 45. Exacto. Entonces, bueno, diputado, ahora creo que hemos concluido esta parte de un poquito de por favor. Ahora, William, ¿qué consideras? Williams. Disculpen, estoy con problemas de dicción. Ya el director ahí está así. ¿Qué consideras que no es política? Traicionar a la gente con demagogia. Así de simple y así de corto. Bueno. Eso no es política, eso es politiquería. Muchísimas gracias. Esa es una William. frase que nos han repetido mucho acá y creo que debería ser parte de nuestro repertorio en este podcast. Sí. Diputado, le queremos agradecer inmensamente, no solo por habernos acompañado hoy, sino también por su lucha que está llevando en estos momentos en Venezuela. Aunque bueno, nosotros estamos fuera de Venezuela y ambos somos venezolanos, continuamos luchando desde nuestras trincheras y desde donde podemos, y también formándonos para ser parte de esa generación que, como usted decía, no solo va a reconstruir Venezuela, sino que estoy seguro que también le va a dar los mejores años de vida a todos los venezolanos. No, y esperamos volver a encontrarnos, pero presencialmente y en tierras venezolanas y en libertad, por cierto. Así es, así que bueno, para darle cierre a la sesión, volvemos a votar y con la señal de costumbre, muchísimas gracias a todos.